Sí, 1, 2, hola, hola, probando. Falta cereza, ¿eh? Como en la fiesta. Enrique Arreaga, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, gracias. Entrevista que teníamos cerrada hace bastante tiempo, para que la gente lo sepa, aquí in situ en estudio, porque vamos trabajando con agenda, nunca mejor dicho. Con Pepe, con Juanma y con Santi, nos quedamos con el vicepresidente del Cabildo, que tiene muchas cuestiones que contar. Pero aprovecho, como estaba escuchando atentamente lo de ADEGE, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que se ha hecho demasiado ruido de todo esto y al final, como está prácticamente la conclusión que estaba hablando, creo que era Juanma al final, creas una inseguridad jurídica sobre este aspecto bueno, que puede hacer que muchos de los inversores que están pensando en establecer proyectos y establecerse en Tenerife, pues que se vayan a otro lado, ¿no? Ya hemos visto que algo parecido pasó con el Hotel de la Tejita y al final los empresarios han ido y han dejado esa inversión porque no les salía rentable, y con esto al final se paralizará probablemente para llegar a los tribunales, y todo este tiempo perdido pues hará que probablemente los inversores se replanteen si vale la pena o no invertir en Tenerife, ¿no? Y ahora está viendo una cosa nueva que es curioso, ¿no? Que realmente lo que se está haciendo ahora es la urbanización. Ni siquiera el hotel, sino es la primera fase, que es la urbanización, para poder después desarrollarlo todo lo demás. Entonces, claro, la urbanización está incluida dentro del PGO. Claro. Del ayuntamiento, entonces no necesita declaración de impacto. Yo creo que se ha hablado tanto que yo creo que se ha confundido mucho a la gente y estamos en una situación que, digo, al final esto lo que hace es ahuyentar las inversiones. El ruido está siendo malo, muy malo. Yo creo que sí, está siendo malo para todo, porque parece que cualquier cosa que se vaya a hacer aquí en Tenerife tiene problemas, o hay un escarabajo, o hay una viborina triste, o hay cualquier otro tema patrimonial que siempre algo sale, ¿no? Y parece mentira que se esté todo perjudicando. Vivimos en una isla en la que el 50% de nuestro territorio está protegido ya por la Ley de Espacios Naturales, y luego tenemos otro 30%, 35% que es terreno agrícola. Es decir, tenemos que vivir en un 20%, en un 18%, casi 1,5 millones de personas. Y en esa zona es donde está hecho el planeamiento de nuestra isla, en el que se permite construir y se permiten actividades económicas, turísticas, etcétera. Lo que no podemos hacer encima, en ese 18% que queda, estar con esta actividad, que evidentemente todos tenemos que proteger el patrimonio ambiental y patrimonial de nuestra isla, pero yo creo que estamos llegando a una situación en la que ya es no hacer cualquier tipo de actuación, y no puede ser tampoco. Esto no voy a preguntar, sino comparto reflexión con Enrique Arreaga, con Juanma y con Pepe. La sensación que tengo como ciudadano es que la isla de Tenerife, en vez de evolucionar, involuciona. Sí, y de repente te vas a cualquier otro sitio y tú dices, y aquí sí, y esto sí. Sí, después de muchos años de tramitaciones de ciertas obras, de ciertas infraestructuras, al final llega, pues ahora no. Te pongo un ejemplo muy claro. Ayuntamiento de La Laguna. Podemos y Coalición Canaria votan en contra de la circunvalación de la laguna, cuando ya se ha hecho el proyecto y se va a empezar a licitar la obra. Llevamos 30 años con las colas en la TF5, y cuando se va a poner en marcha una de las obras, ahora yo lo de Podemos lo puedo entender, porque ellos están en contra de todo tipo de obras y de todo tipo de infraestructura, pero lo de Coalición Canaria es lo que no entiendo. Así que ahora diga que no a la circunvalación de la laguna, que se lo digan a todas las personas que están todos los días en la TF5, que saben que van a estar muchos años de obra, y que ahora, cuando ya estamos justo para licitar esa obra, dicen ahora que no. Es que no lo entiendo, es que con esto mismo ha pasado con los hospitales, ha pasado con el tren, ha pasado con el puerto de Fonsalía, en fin, con muchas otras infraestructuras necesarias, que al final lo que ha hecho es que Tenerife se haya quedado muy atrás. Bueno, pues abrimos mesa. Empiezo por una final deportiva de construcción de presente y de futuro, que tiene detractores y defensores, y ya me quedo con Juanma, Pepe y con Santi y con Enrique Arriaga. La primera que la hago yo, y la última en este sentido, es si hay presupuesto para el circuito del motor, ¿no? Sí, para el arranque, y que al final, que eso que sí lo tienen, que está contempladísimo. Claro que está contemplado, y vamos a ver, se ha aprobado un borrador de presupuestos, que el día 16 de diciembre es cuando se aprueba definitivamente el presupuesto 2023, y está incluido la partida para circuito del motor. Y luego hay una cosa que también se está intentando un poco desviar la atención, es decir, es que tiene que haber un compromiso de futuro para que esa obra se pueda llevar a cabo. No, es que no hace falta. En el momento que se licita una obra, ya queda comprometido el presupuesto plurianual. Es decir, en el momento que salga la licitación y se apruebe la adjudicación de esa obra, el presupuesto del año 23, 24 y 25 queda automáticamente bloqueado en la corporación. Es decir, ya hay garantía. Yo no puedo licitar una obra y adjudicar una obra si no hay dinero. Tiene que haber un informe previo del área de Hacienda, con lo cual no es necesario ese compromiso. Desde el momento que se apruebe esa licitación, que va a salir en breve, que nuestra expectativa es poder sacar esa licitación antes de final de este año. Hemos tenido que ir pues con paso firme, pero despacio, precisamente por esto que estamos viendo ahora, ¿no? Porque no queremos dejar ni un solo cabo suelto, que haya cualquier problema medioambiental o patrimonial o cualquier documento que pueda faltar y que pueda perjudicar este proyecto tan importante para Tenerife, que lleva tantos años esperando, ¿no? Hemos ido un poco más lento de lo que hubiésemos querido, pero lo estamos haciendo para tener todas las garantías administrativas y legales para que ese proyecto pueda salir adelante.
Juanma, Entonces, Pepe don Santi y Enrique Arriaga. Buenos días, don Enrique. Entonces, ¿no es cierto eso de que se ha movido todo el terreno del circuito para evitar que haya viborina triste en la zona, ni que se vayan a encontrar colonias de coleópteros ahí en donde se va a construir el circuito, ¿no? No, allí lo único que se movió fue en el año 16 cuando se inició la obra por parte de Onda Rosa, de la contrata italiana. Pero ahora no se ha hecho nada, no se ha hecho nada ahora. No, ahora no se ha hecho absolutamente nada. No. Porque según me han contado, ha movido todo el terreno, como si lo hubiera arado y tal, y digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? No Pero tiene nada bueno. que ver. De hecho, puedes mirar el Google y ver las fotos aéreas y se ve que la silueta del circuito se ve desde las fotos aéreas que están ahora mismo en el Google Maps o cualquier otra aplicación de las obras que se hicieron en el 2016, de cuando se iniciaron las obras y que luego se paralizaron, por desgracia. Ya, yo de todas maneras, que usted sabe que no soy muy proclive a lo del circuito porque uno, sigue la Fórmula 1 y tal, y hoy en día los equipos pues entrenan más que nada simuladamente, y le ponen todos las reacciones virtuales que debe tener un coche y tal, y que no hace falta hacer ese desplazamiento, y no haría, venir hasta aquí pues tendría un sobrecoste. Uno entiende. ¿Y entonces a qué se dedica? ¿Qué actividad tendría ese circuito durante todo el año? Bueno, pues muchísima actividad, como otros circuitos que hay a nivel nacional, que aunque se dice que tiene pérdida, no es así. Tiene actividades pues para la cantera, para formación de nuestros pilotos, para que los propios pilotos que aquí ahora mismo se compiten en las carreteras, o que en algunos casos, como en el caso de las motos, no pueden competir porque no hay como rallies para poder organizar carreras de motos aquí, y se tienen que ir a Gran Canaria, se tienen que ir a otro sitio, pues se pongan a hacer todo este tipo de actividades aquí, independientemente después de otro tipo de competiciones nacionales o internacionales que se puedan también realizar en el circuito. Y luego otra actividad también importante de escuelas de pilotos, de prueba de nuevos vehículos, de escuelas de conducción, y como digo, y de desarrollo de equipos y de piezas de diferentes tipos de coches, no solamente de Fórmula 1, que sí, ya ha contactado con muchísimos equipos, sí les sale rentable venir a Tenerife, porque cuando se hacen las pruebas al finalizar la temporada y al principio de la siguiente, suelen ser los meses de enero, febrero y marzo, al final tienen que irse a Bahrein, y en Bahrein es donde tienen una condición muy parecida a la que tenemos aquí, y está mucho más lejos de lo que están las fábricas, que al final suelen estar en Inglaterra principalmente, Francia y Alemania, ¿no? Y Austria. Entonces estamos cerca realmente para poder traer esos equipos, pero como digo, no solamente es la gran competición, sino otras muchas actividades que se pueden desarrollar aquí. Consejero, vicepresidente, buenos días. Buenos días, Juanma. Tengo el bono residente canario, lo uso bastante, desde hace meses. El que antes me costaba 38, ahora me cuesta 19. Y la pregunta es, ¿este bono y otros más, cuáles serían? ¿Cuáles van a ser gratuitos? Más allá de que yo esté de acuerdo o no con la medida, porque en fin, esto de la gratuidad para todo el mundo igual pues no es tampoco la política más justa, porque 19 euros es un precio bastante barato. Pero bueno, a partir del 1 de enero, ese bono, el bono residente canario, para todas las personas que tienen residente en Tenerife, será gratuito. Sí, serán los mismos bonos que ahora mismo tiene la bonificación del 50%, el bono residente canario, el bono senior y el bono joven, que son, y el bono discapacidad también, son los 4 bonos tiempo que tienen ese descuento, y que a partir del 1 de enero tendrán también esa bonificación con una característica que es tal y como también está plasmado en los trenes de cercanía, que hay que hacer un número determinado de viajes para que ese bono pueda ser gratuito. Habrá que poner o pagar una cantidad inicialmente, y si no se hace un número determinado de viajes, que todavía está por confirmar y por hablarlo con el Ministerio y con el Gobierno de Canarias, pues si no haces ese número de viajes, pues tendrás que pagar ese bono, ¿no? Claro, pero esta mañana hemos leído que serán 40 viajes como mínimo. No, eso no está confirmado todavía. No está confirmado que sean 40 y que haya que dejar una fianza que si no cumple esos 40 viajes no te la devuelve. Bueno, eso fue una de las cifras que se manejaba por el tema de 20 días de trabajo, dos trayectos ida y vuelta al trabajo, pero era una de las cifras que se manejaba. Todavía no hay nada decidido a nivel del Gobierno de Canarias. ¿A qué usted debería hacer? Porque en los trenes es 10. Sí, por eso te digo que ahora mismo no hay. Esa fue una de las cifras que se barajó. A mí me parece excesiva la de los 40 viajes, pero bueno, estará por decidir y habrá que también acordarlo con el Estado. Más sobre esto, muy rápido. ¿Cuántas guaguas más necesita Tista para afrontar el incremento de tráfico, si es que se ha producido ya,
con la subvención del 50% y la que se puede producir con el transporte gratuito para esa clase de bonos. Bueno, pues nosotros tenemos una estimación de unas 100 guaguas aproximadamente más. Nosotros tenemos en Tizar unas 600 guaguas y creemos que pueden ser unas 100 más. Ya en mayo del año pasado lanzamos un primer pedido de 120 guaguas, algunas urbanas y otras interurbanas, que bueno, se han retrasado por todo este problema que hay de suministros a nivel mundial y esperamos que ya ahora antes de diciembre nos vayan entregando pues a raíz de unas 30 guaguas, unas 10 guaguas al mes aproximadamente durante este trimestre y luego seguirá todo el 2023. Aún así, tenemos que devolver algunas guaguas de contratos de renting que tenemos anteriores y por eso hemos sacado un contrato de alquiler de 20 guaguas más y probablemente en los próximos días anunciaremos el que saquemos más contratos de otras, probablemente unas 100, otras 200 guaguas más que iremos sacando para que sean entregadas a partir del año 24, 25 y 26, ¿no? Y con eso pues tendremos la flota más o menos compensada con esa estimación, que luego hay otro problema o otra incertidumbre, es este descuento va a seguir en vigor a partir de 2024, porque claro, si no está a partir de 2024 y baja el número de usuarios, tendremos un exceso de guaguas, que nosotros lo que haremos es empezar a jubilar las más antiguas, pero claro, es una medida que afecta estructuralmente a la empresa, tanto en conductores como en vehículos, que si luego no se mantiene en el tiempo, que yo creo que debería de mantenerse, a lo mejor no la gratuidad, pero como mínimo el 50% yo creo que debería de ser algo que llega para quedarse, pues así podríamos estabilizar un poco la compañía. No solamente Tizar, sino como digo, esto es un tema que es a nivel de toda España. Desde que le llega una guagua desde que le llega una guagua hasta que la pintan, le pones un poco los sistemas de ticaje y demás, hasta que está lista para empezar a hacer la ruta 014, ¿cuánto tarda? Bueno, las guaguas ya vienen pintadas. De hecho, la fábrica de Santiago de Compostela, que estuvimos viéndola en el mes de octubre, hay como unas 80 guaguas distribuidas por toda la fábrica. Toda la fábrica está verde, con diferentes grados de montaje, desde el chasis hasta ya guaguas terminadas, ¿no? Cuando llega aquí hay que matricularla y hay que pasar una serie de pruebas y luego hay que instalar los sistemas de seguimiento, de etiquetaje y tal. Suele pasar un mes y medio aproximadamente hasta que se pone en servicio la guagua. Santi Negrín. Vamos, sí, porque esto es como, para que se rían, esto es como la clase aquella que tú tenías, donde el profesor le preguntaba a todo el mundo, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de esto? Y cuando llegaban al octavo, que soy yo, y me encanta, ya no sabías qué preguntar, porque Juanma me lo ha preguntado todo ya, básicamente, la guagua y todo. Entonces yo me río con esto, porque esto es el periodismo vivo, esto es la radio viva. Pero no, y tengo más cosillas para usted. Mire, usted decía hace poco, como vicepresidente del Cabildo de Tenerife, un tema que oímos todos los años con los presupuestos y incluso habíamos debatido. Decirte exactamente que la isla sufre un agravio comparativo en las inversiones. Es un dogma genérico porque allí dicen lo mismo también y si te vas al otro lado dicen lo mismo también. Y además lo hacía en la presentación, que le quería preguntar también de cómo va su plataforma política Tenerife en Marcha. Pues nada, explíquese un poquito sobre esta historia de Tenerife en Marcha y eso del agravio comparativo. Bueno, yo creo que el agravio comparativo está muy claro, lo hemos visto en los presupuestos de los años anteriores y lo vemos en el de este año. Y no hablo de diferencia entre Tenerife y Gran Canaria, hablo de diferencia entre Tenerife y otras islas. Por ejemplo, estamos hablando de que la inversión en el presupuesto de 2023 es 14-1 entre la isla que más recibe por habitante y Tenerife, que es la última. Estamos hablando de 3.500 euros por habitante, por ejemplo, en el Hierro, y 290 euros por habitante en el caso de Tenerife. Y en el caso de Gran Canaria pues son 290, ¿no? Pero no tiene que ver solo con esta parte, sino con la parte de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Ha habido inversiones muy importantes por parte del gobierno de Canarias en la isla de Gran Canaria, en la que en Tenerife nadie dijo absolutamente nada porque eran necesidades estructurales que tenía la isla de Gran Canaria. Hospital Dr. Negrín, se hizo una gran obra, se modificó el hospital insular, se modificó el materno infantil, ahora va por otra obra en el materno infantil y aquí seguimos todavía después de 20 años con el Hospital del Norte y del Sur. Cuando en Gran Canaria se empezó a hacer la ampliación de la autopista con el tercer carril hasta Mogán, se ha hecho la carretera de la aldea, se ha hecho la circunvalación de Las Palmas, aquí nadie ha dicho que no se haga, o la circunvalación de Puerto del Rosario o la circunvalación de Santa Cruz de la Palma. ¿Qué ocurre? Que en Tenerife esas obras durante los últimos 20 años no se han hecho y ahora hay que hacerlas. Ahora ya están los proyectos, se están elaborando muchos de ellos y están otros para adjudicar. Y en este momento justo, que es cuando las inversiones tienen que volcarse en Tenerife, para recuperar esas inversiones de estos últimos 20 años, es cuando en algún sitio se alza la voz diciendo, no, hay que compensar las inversiones en carreteras en Tenerife y en Gran Canaria. Y, oye, vamos a ver, en los últimos 10 años las inversiones se han hecho todas en Gran Canaria, prácticamente. Ahora es donde toca en Tenerife, no podemos entrar ahora a discutir el que si hay que equilibrar, no. Hay que invertir donde más necesario es. Gran Canaria tiene sus infraestructuras prácticamente terminadas. En Tenerife está todo por hacer.
Pues ahora no podemos entrar en este debate de que sí hay que volver a equilibrar, y es un debate que se está teniendo ahora mismo en el Parlamento de Canarias, que yo creo que no debería de ser así. Por eso lo único que persigo yo con la plataforma nuestra Tenerife en Marcha es esas necesidades o esas demandas que tiene Tenerife, que es ahora el momento en el que todo ese presupuesto tiene que volcarse en Tenerife para ponernos al mismo nivel de igualdad que el resto de las islas. No estamos pidiendo ni más ni menos, simplemente llegar a donde teníamos que haber estado hace muchos años. Lo que pasa es que, no, lo último, eso que en la teoría lo hemos hablado un montón de veces aquí, porque usted acaba de dar ejemplos y tal. Vaya usted a explicarlo a las otras islas, porque aquí tiene la impresión de que cada uno su trasero se lo guarda bien guardado. Sí, pero hagamos números. ¿Cuánto ha costado la circunvalación de Las Palmas? 4 fases. La última se aprobó, se inauguró hace nada. 4 fases de la circunvalación de Las Palmas. La carretera de la Aldea, tanto por la zona norte como por el otro lado del Risco, que esa inversión de casi 400 millones de euros para una población de 7.000 personas. La autopista que llega a Arguineguín, Mogán. En fin, muchas otras infraestructuras que están perfectas, son necesarias para Gran Canaria y ya están ejecutadas. Y en todo ese tiempo que se ha invertido en Tenerife, porque nadie ha alzado la voz en Tenerife para haber hecho el tercer carril del norte, o para haber hecho el tercer carril del sur en la zona de San Isidro a las Américas, o para haber hecho la circunvalación de la laguna, o para haber hecho otras muchas obras. Nadie ha dicho nada. Y el desequilibrio inversor, en ese caso hacia Gran Canaria, está evidentemente claro, ¿no? Vicepresidente Enrique Rega acaba de decir algo importante, es decir, los que hemos tenido la fortuna de coger el coche en Arguineguín, Mogán, esa zona, ¿te sorprende? Es impresionante. Es impresionante, es realmente impresionante. Además, y me alegra y me encanta, porque es necesario para el vecino, para el ciudadano ciudadana de Gran Canaria y para los turistas que recibe. Pero compara la población que tiene la zona Arguineguín-Mogán y la que tiene la zona sur de Tenerife. Correcto, eso voy. El planteamiento es, claro, usted está diciendo, sí, aquí ha estado paralizado, movimiento va, movimiento viene, pero al final la única verdad es que cuando coges para el sur, lo pasas fatal, y como no calcules las horas, es decir, si tú quieres volver del sur, tú te vas a una reunión al sur de Tenerife, o a pasar el día, y de repente dices, 1:30 me voy, que me pongo en 50 minutos en Santa Cruz, porque tengo que volver a Santa Cruz. Olvídate, porque pillas el embudo ese con accidente o sin accidente, o sea, es que da exactamente igual, y es un tema realmente heavy. Claro, esto para arreglarlo, o realmente se pone entre todos, porque me consta que Enrique Arriaga está pico y pala con ellos, desde que entró en el minuto 1. Pero claro, al fin y al cabo, muchas cosas que hacen. Un día yo recuerdo que llamé a Enrique Arriaga porque me sorprendió que de un día para otro a la zona de Chafira vimos un Scalectri y estaban haciendo obras y la acabaron en, calcule que como voy mucho, 2 meses, no más. Pero claro, a partir de ahí, todo lo que se encuentra son paredes. Sí, paredes no, y no solamente eso, sino que estamos recuperando un tiempo con el Gobierno de Canarias principalmente de todas esas obras del convenio de carreteras de las que no había proyectos. Y el Gobierno de Canarias ha estado redactando y licitando proyectos, y algunos ya están terminados y pendientes de licitación de la obra, y otros están todavía, por ejemplo, como el tercer carril de la TF5, está en redacción, está casi ya terminado ese proyecto y habrá que sacarlo otro, ¿no? O sea, los proyectos están ya en marcha después de muchísimos años de parálisis. El problema que viene ahora es que hay que empezar a ejecutar esas obras. Ahora mismo solamente tenemos 2 grandes obras en marcha, quitando las del Padre Ancheta, que no son tan grandes, pero bueno, tenemos Chafira, Joroteanda y el túnel de Erjos, ¿no? Y la parte de Cesarena Insular. Pero hay otras muchas que están en marcha. El problema es que estas obras no son rápidas. Es decir, por ejemplo, el túnel, la zona Santiago del Teide del Tanque, la obra empezó en el 19 y acabará en el 24. Estamos hablando de casi 5 años de obra. Por eso hay unas declaraciones mías que a todo el mundo le ha llamado la atención cuando yo decía que la TF5, el tercer carril y el carril busbado de la TF5 no va a estar hasta 2028. Y es que esos son los plazos que hay. No podemos acortarlos más. Que mientras hay que ir haciendo otras cosas, evidentemente. Que mientras van a ir entrando en servicio algunas obras que van a ir haciendo que la movilidad cambie. Pues claro, pero lo que no podemos obviar y no podemos engañar a la gente es en que todas estas obras llevan tiempo. Ojalá hubiera una varita mágica que yo pudiera tocar y automáticamente se resuelve el problema. Lo único que hemos hecho nosotros es ponernos a trabajar con un trabajo sordo, que no se ve, que es un trabajo administrativo, que cuando empiecen las obras es cuando realmente se va a hacer. Y este trabajo tenía que haberse hecho desde el año 2005.
No vamos ahora ni a buscar responsables. Lo que tenemos que hacer es recuperar a contrarreloj todo este tiempo perdido y conseguir que esas infraestructuras estén. Y por eso digo, es que ahora es cuando hay que empezar a invertir en Tenerife. Porque, claro, si ponemos en marcha 2 o 3 de estas obras que son tan grandes, prácticamente todo el presupuesto de carretera se va a Tenerife. Y ahora, ¿por qué vamos a dividir el presupuesto de carreteras entre 200 millones en Gran Canaria y 200 en Tenerife? ¿Qué hay que hacer en Gran Canaria ahora de obras? De grandes obras, cuando la necesidad está en Tenerife. Por eso digo que es que ahora es cuando hay que hacer ese desequilibrio a favor de Tenerife, pero por justicia y por necesidad. Suena un discurso suyo insularista, es decir, suena un discurso con mucho cariño y con mucho respeto, vicepresidente, de que escuchábamos hace 20 o 30 años, cuando nunca hay que apelar al pleito insular, todo lo contrario, pero sí dice, oye, es que Tenerife aquí no, que es que con Gran Canaria sí, con este lugar sí. Le estoy escuchando y estoy recibiendo un discurso en el de defiendo Tenerife, Tenerife, Tenerife y que me ataquen por donde sea. No, porque yo creo que tiene que ser vinos insularistas. Yo acabo de decir, oye, Gran Canaria necesita las infraestructuras, claro que las tiene. El resto de las islas necesitan. No sé si has ido tú recientemente a Santa Cruz de la Palma, has visto la circunvalación de Santa Cruz de la Palma con túneles y viaductos, fantástico, viaductos, fantástica. ¿Hace falta esa inversión? Claro que sí, pero también hace falta ahora en Tenerife. Yo creo que ahora mismo, a nivel de infraestructura, no hace falta buscar ningún estudio. Tenerife está a la cola de todo. Entonces lo único que pedimos es igualdad ante el resto de las islas. Dice, oye, que hace falta un hospital nuevo en La Gomera, hágase. Que hace falta un hospital nuevo en Puerto del Rosario, que se haga. Que hay que acabar de una vez con tanto insularismo que había hace 20 años y no tenemos todavía a día de hoy las infraestructuras terminadas, que da vergüenza al Hospital del Norte y del Sur. Pues por favor, yo creo que ahí el gobierno de Canarias también tiene que utilizar una herramienta que además no ha utilizado. Y si hay infraestructuras que son muy necesarias y se tienen que hacer en corto plazo, que acuda al endeudamiento. No puede coger el gobierno de Canarias y ponerse una medalla porque tiene superávit y tiene mucho dinero en los remanentes de tesorería. Y si tú tienes que hacer obras urgentemente, acabar colegios, acabar hospitales, endeúdate. Haz las obras rápido y luego las sigues pagando en años posteriores. Lo que no puedes hacer es, todos los años le pongo 2 milloncitos y al final la obra se eterniza como se han eternizado en los hospitales del norte y del sur. Pepe. Pero lo que pasa, no, lo que yo le decía a don Enrique, que para eso existen unas normas presupuestarias, don Enrique, que no es alegremente endeúdese y ya está. Y mire, su mensaje, que yo comparto gran parte de lo que está diciendo ahora sobre las inversiones que se realizan en esta isla, desgraciadamente no lo ha seguido su presidente del Cabildo, porque mire, él tendría que haber sido, nos quejamos algunas veces, algunas personas, de que efectivamente lo que tenemos en este momento se debe todo a 4 años de parálisis, don Enrique, no solo los de ustedes, sino también los de los anteriores, porque ustedes no estaban hablando ahora de la circunvalación, y es que la circunvalación salió por 6 millones de euros y ahora cuesta 35. ¿Quién va a pagar la diferencia? Bueno, eso fue un error del anterior gobierno, que firmó un convenio con el gobierno de Canarias que no tenía sentido, que se hacía titular de una obra que no le correspondía y por un importe que era ficticio. No, lo que se ha hecho es revertir esta situación y que al final lo costee el gobierno de Canarias, que es como tenía que ser. Claro, pero el gobierno dice, ¿yo por qué voy a pagar la diferencia? Es que salió, insisto, por 6 millones. Está ahora mismo metido en el tercer carril de la TF5, en ese proyecto que se ha redactado y que se empezará a ejecutar. En cuanto acabe la redacción de este proyecto se podrá sacar la licitación. Esa obra se va a ejecutar. ¿Y que 4 años de parálisis? No, lo dije antes, Pepe. No han sido 4 años de parálisis, han sido 4 años en lo que se ha estado haciendo el trabajo administrativo de lo que no estaba hecho, es decir, proyectos para poder empezar a adjudicar obras. Es un trabajo sordo que ha habido que hacerlo y que quedará para el siguiente gobierno que venga. El siguiente gobierno, nada más entrar, pues tendrá muchísimos proyectos ya licitados o muchísimos proyectos terminados para empezar a licitar. Ojalá hubiera tenido yo esa gran suerte de cuando entré en el Cabildo de Tenerife, haber tenido todos esos proyectos terminados, como bien me han dicho del gobierno anterior, que tenía todos los proyectos terminados y que nosotros lo hemos paralizado. Hay que ser tonto para creerse que es que casualmente todo lo que ha habido mal durante los últimos 20 años estaba todo preparadito, justo en el 19, justo
para ejecutarse todo, ¿no? Y que hayamos llegado nosotros y lo hayamos parado. Eso no se lo cree nadie. O sea, lo que hemos hecho es ponernos a trabajar para sacar todo lo que no estaba hecho. Y eso, repito, si en la próxima legislatura entra otro grupo de gobierno, pues tendrá un trabajo muchísimo más adelantado, y podrá empezar a poner en marcha muchas obras, que es lo que interesa. Al final lo que interesa no es quién lo haga o quién lo deje de hacer, lo que interesa es que se haga. Hablando de próxima legislatura y de próximo equipo de gobierno, es decir, estamos a puerta caballo de mayo, ¿no? Bueno, Enrique Arriaga en estos años se ha convertido en un nombre, en una marca individual. Ha creado Tenerife en Marcha. Enrique Arriaga está en Ciudadanos. Pero bueno, el índice de conocimiento y de gestión dan números buenos para lo que, y reconocimiento de la gente. Es el motivo por el cual creo Tenerife en Marcha. Pues se va a quedar independiente, se va a ir de Ciudadanos, no se va a ir de Ciudadanos, porque, a ver, no es por Enrique Arriaga, sino Ciudadanos es una marca que a día de hoy está como está. Bueno, es una marca que tiene ahora ya fijado para el 14 y 15 de enero la asamblea de refundación, que bueno, estaremos allí presentes como miembro de la ejecutiva, y ahí, bueno, habrá un antes y un después en lo que es Ciudadanos, ¿no? Como se coge un mensaje mucho más fresco, se marcan mucho más claras las líneas ideológicas, que en su momento, cuando estaba Albert Rivera, todo el mundo lo tenía claro que era Ciudadanos, y ahora pues con el tiempo parece que se ha desdibujado un poco, ¿no? Yo creo que hay que volver a tomar esas líneas maestras de la política que tiene que tener en cuenta Ciudadanos, y bueno, y Tenerife en Marcha es la apuesta nuestra a nivel local, es decir, no solamente es un partido nacional, que hablamos a nivel nacional, sino que hay que preocuparse en clave local, y sobre todo porque además Canarias está muy lejos de la península, ¿no? Y todos lo estamos viendo, que o luchamos todos juntos o nos vamos a pique, como se suele decir, ¿no? Lo que se ha conseguido poco a poco en el Parlamento del Estado, en el Congreso de los Diputados, es por peticiones, al final, pues o de Nueva Canarias o de Coalición Canarias, porque los partidos nacionales al final tampoco pesan tanto en esas decisiones de cosas importantes para Canarias, ¿no? Por eso yo creo que hay que cambiar esa parte, y en el caso de Ciudadanos lo hemos hecho, hemos puesto esta plataforma de Tenerife en Marcha, que lo que busca, como digo, es no solamente luchar aquí por lo que necesitamos, sino también luchar en Madrid, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, por todas aquellas cosas que importan a Tenerife. Hombre, así peso Teruel existe. Efectivamente. Vamos a ver si... Y la gente se ríe de Teruel existe, pero al final Teruel existe No, y tiene su peso en el Parlamento. Bueno, ya lo hemos visto con Coalición Canaria, con dos diputados, pues que tiene peso, claro que sí. Tenerife en Marcha no es también el germen de una plataforma política aparte de Ciudadanos. Bueno, ahora mismo está dentro de Ciudadanos, y de hecho al acto de presentación del otro día vino nuestro secretario nacional de organización. Estuvo aquí viendo, porque además este proyecto no es que se lo haya inventado Enrique Arriaga aquí en Tenerife y no haya dicho absolutamente nada al partido. Esto yo lo llevo trabajando con el partido ya bastante tiempo, y bueno, y el partido lo ha visto con buenos ojos, y por eso ha salido la plataforma, ¿no? Vamos a ver después también cómo evolucionamos también con otra serie de pactos que se pueden hacer también a nivel local, que también es otra de las opciones que podremos trabajar de aquí a las elecciones. Pero vamos, lo que usted quiere decir es que... ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Pactos locales posibles? ¿Con quién? ¿Con quién? Es una pregunta pertinente, me parece. Bueno, ya se irá viendo. No, pero sí, pero... Hay mucho, vamos a ver, la política local es muy diferente en todos los municipios. No estamos hablando del gobierno de Canarias, estamos hablando a nivel diferentes municipios. Bueno, pues hay muchos partidos, hay personas, y bueno, igual que por ejemplo Román Rodríguez está viniendo con Nueva Canarias a captar bastantes grupos o pequeños partidos a nivel local para intentar sumar, pues nosotros también podríamos jugar en esa misma baraja, ¿no? Bueno, pero lo que pasa... la primera vez que escucho tan claramente esto. Sí. Ha respondido. No nos podremos quejar, señor Betancourt, señor Moreno, señor Negrín. No, yo creo que además es la primera vez que alguien nombra a Román Rodríguez sin decir que... Sin que nosotros le citáramos, ¿Eh? Sin que nosotros le citáramos. Nosotros no le hemos preguntado, lo ha dicho él. Sí. Yo creo que eso es fundamental, que alguien se manifieste. Yo que siempre estoy diciendo que nunca encontramos la claridad necesaria en ningún político porque todos se van por la rama, ¿no? Lo ha dicho claro. Bueno, pero mire, de todas maneras, es decir, su balance del pacto con el Partido Socialista es bueno, es malo, lo digo más que nada porque bueno, las expectativas se abren ahora de si se pueden formar otros pactos, de si usted estaría en otro pacto, si no estaría. Hay quien, la mayoría de la gente con la que hablo dice que desaparecen del panorama. ¿Usted cree que es así?
Bueno, no lo sabemos, hay encuestas de todo tipo y nosotros tenemos una encuesta que nos llegó hace poco en la que seguimos manteniendo la presencia en el Cabildo y eso puede ser importante, pero de aquí a las elecciones pueden pasar muchas cosas o que no tengamos la suficiente o que mantengamos la misma. Tampoco nosotros esperamos tener un resultado de subir, al contrario, si conseguimos mantenerlo yo creo que sería un tema importante. ¿Por qué? Porque yo creo que el trabajo que se ha hecho en estos 4 años en el Cabildo, en estos 3 años y pico, yo creo que ha sido importante, ha sido bastante complejo, sinceramente, con todo lo que nos ha ido, por lo que nos ha pasado en esta legislatura, pero yo creo que ha sido un antes y un después en poner en marcha muchísimas cosas que, como digo, se verán en la siguiente legislatura, ¿no? Muchos proyectos que llevaban años parados, que ya están en marcha, como puede ser el circuito del motor, como puede ser algunos temas del tranvía, temas del tren, quizás ahí hemos tenido pues, el problema que hemos tenido con ese pacto que tiene el PSOE con Podemos, que nosotros hemos intentado trabajar en la búsqueda de la financiación y ahí seguimos trabajando. Y es verdad que los 4 años se hacen cortos, ¿no? Se hacen cortos porque hay muchísimas cosas que hacer y hay muchísimas cosas que recuperar y por eso nos gustaría pues seguir en este pacto. Yo creo que ha ido bien, y sí. Tengo delante un titular de la prensa balear donde celebran que en 2023 se iniciarán las obras del tranvía entre la Plaza de España de Palma de Mallorca y el aeropuerto de Son Santjuan, que en media hora colocará desde el centro de Palma al aeropuerto. Eso al final, el tranvía al aeropuerto, al final se queda como una asignatura pendiente de ese mandato. Sí, quizás sí. Mira, por cierto, en ese tranvía de Palma de Mallorca, quien participa en la Dirección de Obras Metropolitano de Tenerife, que es quien asesora, igual que el tranvía de Cádiz, que también es curioso, asesoramos. Y fuera de España. Asesoramos aquí y fuera de España. Ayudamos a los demás y aquí no sí, estamos pero bueno, ahí pongo el ejemplo de lo que hablábamos antes de ponernos zancadillas y palos en las ruedas nosotros mismos. En cuanto yo pongo sobre la mesa la ampliación del tranvía a los rodeos, Coalición Canaria dice que no, el Partido Socialista primero que sí, luego que no, luego tal, Podemos que no, que sí, el Partido Popular no sabe si va, si viene, porque son gallegos, y no sabemos al final qué pasa. Es decir, ¿es algo necesario? Pues claro que es necesario. ¿Es necesario ampliar las líneas del tranvía? Claro que son necesario ampliarlo. Hay 4 líneas más en el metropolitano que hay que empezar. Nosotros, de hecho, hemos aprobado recientemente en el Consejo de Administración del Metropolitano empezar con la redacción de proyectos de 2 de las líneas que hay ahí. ¿Para qué? Para que cuando esos proyectos estén terminados, el siguiente gobierno que venga y tenga que tomar la decisión no tenga que esperar a redactar los proyectos. Los proyectos ya estarían sobre la mesa. Tren, tranvía, tren, los dos conté. El otro día estuvo por aquí Rosa Dávila y quiere hacer el tren. Ah, qué casualidad. Ahora sí. Porque nos ha costado, nos ha costado, pues yo creo que se recuerda al señor Alonso en un pleno en el que decía que el tren no tocaba, y le puse yo un vídeo que decía, queremos el tren, en un mitin, ¿no? Digo, pero ¿queremos el tren o no lo queremos? ¿No? Y entonces hemos estado para un lado, para otro, igual que con el puerto de Fonsalía. Primero se potencia el puerto de Fonsalía, se hace hasta la carretera para llegar al puerto de Fonsalía, y ahora Fonsalía no toca. Entonces hay ciertas cosas que no tienen sentido. El tren está claro que es fundamental. No va a resolver los problemas de la movilidad en Tenerife, como dice Ángel Víctor Torres hoy en prensa, pero sí que va a ayudar mucho en conseguir arreglar la movilidad. Y yo creo que la siguiente legislatura es la de apostar fuertemente por el tren. Faltan pequeños detalles de algún proyecto y de alguna estación que ya sí lo sacamos nosotros en el presupuesto del 23, la estación de los Cristianos y de San Isidro, que esas sí las vamos a hacer independientemente de que haya después o no financiación. Pero luego podríamos subirnos al carro del tren de Gran Canaria, que nos ha cogido un poquito la delantera, pero tampoco ellos tienen todos los proyectos terminados, o sea que faltaría poquito y yo creo que la legislatura siguiente va a ser la decisiva. Pero, vicepresidente, como le decía Juanma, claro, dice Palma de Mallorca, el otro de la moto, con Cádiz, fuera de España. Metropolitano de Tenerife es una empresa a la que llaman para que consulte, gestione, desarrolle, ayude en el crecimiento y en la formación de tranvías y de trenes futuros. Y yo digo, vamos a ver, si los de aquí están proyectando para otros de fuera, a mí honestamente, vicepresidente, me da la impresión de que no sé si es cobardía política o excesivo celo a no perder nunca mi puesto de trabajo político. No sé si Enrique Raga está en esa, que creo que no, porque es funcionario y tiene la vida tranquila antes de entrar en política, porque es que lo que no es normal es que esto me recuerda a mí hace 14, 16 años, no recuerdo, me llevaron a la sede de un partido político, no voy a nombrar para que nadie se sienta, a ponerme 16, 17 años, a ponerme en un ordenador cómo iba a quedar
tal zona del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Y tú dices, qué guapo, ¿no? Pero claro, era eso. Era un ordenador, una fotografía y una foto. Más chachi que el carajo. Pero después yo sigo yendo a esa zona y da pena, asco y vergüenza. Pues mira, tú lo acabas de decir. Y mi opinión es por cobardía política en estos años. El otro día celebramos, en este año, en junio, celebramos el 15 aniversario de Metropolitano. 15 años, ¿vale? En esos 15 años, ¿qué obras han hecho? Después de poner en marcha el tranvía. Se hizo la línea 2 y se dejó a la mitad. Una línea 2 que no sirve absolutamente para nada, porque entró el famoso debate, la Gallega, la calle, la avenida Las Hespérides, y por si era por la avenida Los Majos, la avenida Las Hespérides, allí quedó parado. La línea 3, la línea 4, la prolongación a los rodeos, todo eso ha quedado parado. En 15 años no se ha hecho absolutamente nada. ¿Qué hemos hecho este año nosotros? Intentar retomar la línea 1, la ampliación a los rodeos. El que se haya parado el proyecto no quiere decir que no se haya estado trabajando en otras cosas. Es decir, ahora mismo, o cuando nosotros cogimos el proyecto, la línea 1 solamente estaba en el estudio de impacto ambiental y en el planeamiento, una de las opciones, que era la peor. Y lo que hemos hecho es ahora incluir las otras dos, de tal manera que cuando se tome la decisión ya está dentro del planeamiento. Sabemos que modificar planeamiento tarda 2-3 años, ¿no? Esa parte se ha hecho. Lo otro que hemos hecho es sanear el Metropolitano. Hemos hecho una emisión de bonos verdes y ahora mismo la empresa está perfectamente saneada. Hemos cancelado la deuda de la línea 1 anterior y hemos obtenido incluso hasta premios a nivel internacional en las asociaciones de tranvías a nivel mundial por el modelo de gestión que tiene Metropolitano. Y ahora lo que tenemos que hacer es precisamente poner a trabajar a Metropolitano. Por eso digo, estamos iniciando la redacción del proyecto de ampliación de la línea 2, de la línea 4, y seguimos con los procesos del planeamiento, de la ampliación a los rodeos y del tren del sur. O sea que Metropolitano está trabajando. Y está trabajando de tal manera que deje todo preparado para pulsar un botón y poder empezar con las obras. Santi, Juanma. No, yo escuchándole atentamente con todo lo que quiere, sí me gustaría preguntarle por algo un poco más político, porque ya en lo que es la parte de movilidad lo ha dejado usted bastante claro. Mire, teniendo en cuenta la situación de Ciudadanos, teniendo en cuenta que usted ha creado una plataforma que parece que está dentro de Ciudadanos o no la estará y tal, ¿cómo ve el resto del panorama político del Cabildo? Yo sé que usted me puede decir perfectamente, mire, yo no opino de los demás partidos políticos, pero hombre, sobre un escenario global yo creo que sí podía comentarme algo, ¿no? Porque veo que las fuerzas están igualadas, veo que hay dos candidatos nuevos, excepto el presidente Pedro Martín. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que lo que he visto y más tendencias que hay de diferentes encuestas, parece que no va a haber mucho cambio en lo que es la distribución actual, ¿no? Hay la introducción, según dicen las encuestas, de Vox, con 1 o 2 consejeros en el Cabildo, y el resto de partidos se mantienen más o menos igual, ¿no? Quizás a lo mejor, que tal y como dicen las encuestas, en este caso ganaría el PSOE en vez de Coalición Canaria, con lo cual el presidente sería Pedro Martín. Pero bueno, el equilibrio de poder no está claro. No está claro si hay mayoría en un lado, si hay mayoría en otro, y cómo se podrían configurar las mayorías, ¿no? Hombre, yo espero, sinceramente, yo espero que el Partido Popular con Lope Afonso recupere la cordura que no ha tenido en estos 4 años, sinceramente, porque desde que Lope se fue, el Partido Popular en el Cabildo de Tenerife es la marca blanca de Coalición Canaria, y de hecho hasta en las votaciones miraban a Coalición Canaria para ver qué tenían que votar, ¿no? Y votaban cosas en contra incluso de los principios del Partido Popular, como votar en contra de la energía eólica marina, ¿no? Cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces yo espero que recuperen la cordura, porque yo creo que el Partido Popular es muy necesario, y ¿por qué no recuperar a lo mejor el pacto que se estaba preparando antes en la anterior legislatura, que era PSOE, PP, Coalición Canaria, PSOE, PP, Ciudadanos, ¿no? Que estuvimos hasta el último momento, hasta que al final el PP rompió las negociaciones y pactó con Coalición Canaria. Yo creo que se pueden dar pactos interesantes, y yo creo que en esta legislatura, sobre todo desde el punto de vista del PSOE, yo creo que debería de cambiar algunas cosas, y sobre todo ver la repercusión que tiene la firma de ciertos pactos, como los que tienen firmado ellos con Sí Podemos Canarias, que la verdad que en algunos casos pues te ata de pies y manos, y yo creo que ahí hay que ser un poco más cuidadoso con ese tipo de cosas y no llegar a firmar ese tipo de cosas, como, repito, el problema del tren del sur, ¿no? Que podíamos haber avanzado un poco más, y por culpa de ese pacto pues no se ha podido avanzar lo suficiente. Pero vamos, yo más o menos va a estar igual, y bueno, Coalición Canaria pues con renovación. Vamos a ver si Rosa Dávila pues aterriza bien, tiene experiencia en el gobierno de Canarias,
Pero bueno, el Cabildo no, y el Cabildo es completamente diferente al Gobierno de Canarias. No tiene nada, absolutamente nada que ver. La gestión del día a día y la gestión de estar a pie de calle todo el día es completamente diferente. A ver si, bueno, yo espero que todas las fuerzas políticas, sinceramente, y lo digo de corazón, tengan buenos equipos y que puedan todos trabajar para Tenerife, y no como se ha hecho en esta legislatura, que lo que hemos hecho es estar todos peleados y que hay incluso hasta temas irreconciliables que yo creo que no vienen a cuento y que aportan poco a la ciudadanía. Eso voy a preguntarle a la parte personal. Están siendo años, estos últimos 3, ahora quedan los 6 meses, 4, en el cual recomponer situaciones personales va a ser muy difícil, ¿eh? Sí, pero yo creo que eso tiene que partir de la madurez de muchas personas, no de los partidos políticos en sí, porque vamos a ver, hay gente que todavía no ha superado la moción de censura del Cabildo. O sea, yo creo que eso hay que superarlo. Yo, por ejemplo, tendría que estar igual de cabreado con la moción de censura que se hizo en el ayuntamiento contra Ciudadanos y contra el Partido Socialista. Y peor, con una concejal nuestra, que es mucho peor, y tendría que estar indignadísimo con José Manuel Bermúdez o con Guillermo Díaz Guerra, con el PP. Yo tengo una relación cordial con ellos, nos reunimos, trabajamos por Santa Cruz y, oye, dieron los números, pues muy bien, estás tú ahora ahí. Pero en el Cabildo eso no se ha superado todavía. Todavía con esas rencillas, con esa actitud visceral que yo creo que no conduce a nada. Y vuelvo a repetir, o sea, espero de corazón que en la próxima legislatura haya muchísima más cordialidad entre todos los grupos que estén, incluso los que estén en la oposición, para no empezar a reventar absolutamente todo simplemente porque eres tú, sino pensar en Tenerife, en lo que realmente necesitamos y poder ir de la mano, porque cuando muchas veces dicen que tendemos la mano porque nosotros tenemos la mano al grupo de gobierno. Me estás teniendo la mano con una mano y tienes un cuchillo en la otra. Entonces no hay confianza ninguna en estas cosas, porque viendo el devenir de cómo ha ido toda la legislatura, queda perfectamente claro que el interés no es ayudar. El interés es desgastar al gobierno, importándole tres narices si estás perjudicando a la ciudadanía. Yo creo que eso no debe de ser. ¿Algo más, señores, para Enrique Riega? Sí, una muy rápido, porque no sé, que yo haya leído o escuchado, no se ha contado. Tiene que ver con el transporte público. Con el incremento de los usuarios de guagua, ¿ha bajado el tráfico del vehículo privado en las grandes vías de Tenerife? No. ¿Está medido eso? Sí, está medido, y no solamente no ha bajado, sino que se ha incrementado el uso del vehículo privado en los últimos 3 años. Antes había 2,5 desplazamientos por usuario y ahora hay 3,2. Es decir, los que usan el coche lo usan más todavía que antes, y ahí hay una parte clara. Por mucho que pongamos infraestructuras, por mucho que pongamos carreteras y transporte público, faltan varias patas que hay que tocar y que yo creo que hay que empezar a moverlas ya, como es cambiar los horarios de la universidad. Eso es fundamental, y sobre todo que los grandes municipios como son Santa Cruz y La Laguna pongan en marcha los planes de movilidad sostenible. ¿Eso qué significa? Que tiene que haber restricción al tráfico de vehículos dentro de las grandes ciudades, como hay en todos lados de Europa. Si facilitamos que todo el mundo vaya a una ciudad y aparque en cualquier sitio y que tenga fácil ir a Santa Cruz o La Laguna con el coche privado, nadie va a dejar su coche privado. Hay que empezar con estas medidas de poner zonas verdes, zonas azules, como hay en otros sitios, restricciones de tráfico, pero evidentemente son medidas muy impopulares, y ahora estoy seguro que ninguno de los dos ayuntamientos antes de las elecciones va a cortar ese melón. Zanahoria en forma de apartamento de transporte público sí, pero un poco de palo también. Efectivamente. Que tiene que ser así. Señores, gracias. Un beso a los tres. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Pórtense mal y pásenlo bien, que es más importante. Vicepresidente Enrique Riaga, muchísimas gracias. De nada. A mí quería decir una cosa de Tenerife en Marcha, que primero le pido disculpas porque quería acudir, y no pude acudir ese día, cuestiones de padre y de la edad. Y sí me llamó la atención en positivo que aglutinaste todos los estratos de la sociedad. Ese era el objetivo, no era un acto. No era un acto político, no era un acto de afiliados, de militancia y no sé qué, no, era un acto. Es que no vi gente No. A ver, con todo respeto, que no se enfade nadie. Cuando tú ves ahora, de repente, convención del PP, ¿no? De repente del PP dice, y los osos van a ser de color violeta. Te baja la del PSOE. Convención del PSOE. Y los osos van a ser de color violeta con rosado con chicuchuki. Y te va la Ciudadano. Y los osos van a ser rapados al cero. ¿No? Es decir, con todo el respeto, no le doy valor cuando se pone a hablar. A ver, con todo el respeto, he visto a la ministra, ahora va a ser candidata del PSOE al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con el speech del otro día.
señora ministra, con ese speech usted pierde las elecciones en Las Palmas de Gran Canaria. Yo estaba viendo era Candy. Es decir, porque aquí empezó todo. ¿Dónde va a empezar todo? Es decir, lo digo en el sentido, no por ustedes los políticos, sino porque de repente tienes al lado un montón de palmeros y de palmeras y que es malo. Es malo para el que tiene que enfrentarse al día a día del ciudadano y de la ciudadana. Y la fotografía que vi el otro día de Tenerife en marcha, Enrique, dice, ahí no hay palmeros. No, teníamos todos los estratos de la sociedad civil, incluso tenía delante a Román Rodríguez y critiqué los presupuestos del gobierno de Canarias delante de Román, tiene que ser. Es decir, se buscaba trasladar el mensaje y ahí había empresarios, presidentes de asociaciones de vecinos, de deportes, absolutamente de todo, ¿no? Asociaciones culturales, en fin. Queríamos que hubiese una representación de la sociedad civil de Tenerife para trasladarles ese mensaje, que muchos de ellos lo comparten y lo defienden en muchos estamentos, pero no todos a lo mejor son conscientes, ¿no? Hay mucha gente que con los números que pusimos sobre la mesa aquel día se quedaron asombrados. Y muchos me han pedido, oye, pásame el discurso porque me ha calado mucho esos números que has puesto que son tan claros y tan específicos y tan visuales, porque es verdad lo que has dicho. O sea, yo estoy diciendo a lo mejor en algunos casos cosas que puedan ser políticamente incorrectas, y lo decías tú antes, ¿no? Insularismo no, justicia e igualdad. Queremos ser iguales que el resto de los canarios. Estamos atrasados, necesitamos recuperar esas infraestructuras básicas que no tenemos. Entonces, te digo, lo que buscamos era la sociedad civil de Tenerife para trasladar ese mensaje, y la verdad que agradezco a todos los que estuvieron allí porque, bueno, dieron también un respaldo a este proyecto que yo creo que es importante. Gracias, Enrique. De nada, a ustedes. 10:23, seguimos en directo, en recta final, porque recuerden, nos vamos de inmediato, aparte con la información más deportiva, nos quedamos en Qatar. Ahora tenemos un Inglaterra-Irán.